Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo, mi nombre es Sofía. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un personaje que me estuvieron pidiendo en comentarios, Jessie de la película Toy Story. Cualquiera, la 1, la 2, la 3, en todas está Jessie. Así que bueno, vamos a hacer a Jessie, vamos a hacer el boceto desde cero. Vamos a necesitar hoja económica, la más económica que tenga, porque vamos a equivocarnos, vamos a rayar, vamos a arruinar hojas, así que la más económica. Este es un boceto difícil, es difícil, ¿sí? Estuvimos haciendo las emociones intensamente, que son un poquito más fáciles si querés, si vos todavía no te sentís como que podés enfrentar un proyecto complicado, yo te recomiendo que no hagas este boceto. Este boceto ya es para cuando ya vas dominando varios bocetos, ahí recién empezás con este, porque vamos a hacer el cuerpo entero, no vamos a hacer solo la cara, entonces es más complejo. Lo que necesitamos es hoja económica, la más que tenga, la más barata que tengas, lápiz 2B, 3B o 4B, cualquiera de esos que tengas, y goma. Bueno, obviamente muchas ganas de dibujar, así que espero que te guste la clase. Quiero agradecerle antes de irme a todos los que estuvieron contribuyendo, mirando los videos, dando like, comentando, de manera económica también. Quiero agradecer un montón porque este canal se financia cuando vos mirás el video, cuando no pones omitir anuncio, cuando das like, cuando compartís. Es totalmente gratis las clases de dibujo, así que me recontra ayuda. Si vos querés contribuir un poquito más, te dejo acá en la tarjetita, vas a encontrar el enlace de PayPal si estás afuera de Argentina, y si estás en Argentina vas a encontrar el enlace de Mercado Pago. Así que de cualquier manera que me ayudes, aunque no puedas ayudarme económicamente, si mirás el comercial ya me estás ayudando una banda. Bueno, empecemos a trabajar, te dejo un beso enorme. Espero que te guste la clase, no te olvides de dejar un like y vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es entender un poquito el personaje. En esta clase vamos a hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo antes. Si bien vamos a empezar a buscar las formas, vamos a hacer otra cosa primero, ¿sí? Primero, nosotros cuando tenemos un personaje, tenemos lo que es la cabeza, depende de cada personaje es la estructura, ¿no? Después, el cuerpo, en este caso, vamos a ver que es de esta manera. Olvidémonos de la mano, hasta la cintura, y de la cintura se ensancha, ¿sí? Si yo lo trazo, así sería, ¿no? Básicamente sería el cuerpo. Después, los bracitos, bueno, acá los brazos es bastante simple, lo voy a hacer solo con una línea. Primero vamos a ver esta parte así. Obviamente, como son muñecos de trapos, no tienen codo, pero por lo general deben tener un codo ahí. Y la mano, ¿sí? Entonces, si yo sé esto, puedo ubicar el personaje como yo quiera. ¿Sí? Si yo sé esto, yo puedo ubicar el personaje, hacerlo sentado. Miren, en esta posición en la cual está, la cadera está más para atrás, ¿sí? Está más para atrás. Sería ahí, para ser más específicos todavía. Ahí. Vamos a borrar. Yo estoy utilizando un vidrio para hacer todo lo que es el boceto, entonces lo borro el podcast con un limpio vidrio. Es un buen ejercicio, también lo puedes hacer directamente sobre el dibujo, si querés, sobre la imagen, ¿sí? Bueno, ahí está más específico la posición de la cadera. Y ahora las piernas, bueno, las piernas van ahí, esta va por ahí, y esta en realidad no se ve, pero sube ahí y baja ahí, ¿sí? Básicamente, esto para ser más específico tendría que ir por el centro, ¿sí? Por ahí, por el centro. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, tenemos el óvalo así y el óvalo así. No sé si se entiende mucho, pero creo que sí me están entendiendo. Y el pie. Sí, esa sería la estructura base. ¿Qué más podemos tener en cuenta a la hora de modificar el personaje? Yo cuando estoy dibujando siempre tengo que pensar en la línea central. La línea central es la que pasa por el centro de lo que es el personaje, ¿sí? O bien esta parte que se me movió un poquito así, igual no importa mucho. Lo que importa es que esta línea central me va a decir el cuerpo está ubicado en ese sector, ¿sí? Vendría a ser como la columna, nuestra columna vendría a ser, ¿sí? Entonces yo tengo estas formas que serían básicamente, las hacemos acá chiquitita. Tenemos el círculo, tenemos la línea central, tenemos, bueno, este personaje en esta forma como está, no se le ve el cuello, pero si tenemos un cuello, tenemos la base, acá está la cadera, acá
acá está la otra parte. Perdón, acá está la cintura, acá está la otra parte. Y esta línea central nos indica que de un lado tenemos una pierna y del otro lado tenemos la otra pierna con los óvalos y el pie. Sí, básicamente es eso lo que hicimos recién. Y el brazo. Ahí. Eso es lo que hicimos recién con el personaje. Bueno, esto tiene que quedar del mismo tamaño, ¿sí? Pero muy rústico. Quería mostrarte esta parte para que tengas una idea básica de cómo es el personaje. Yo sé todo esto, ya puedo ubicarlo de la forma que quiera, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es borrar todo esto para ubicarlos en la hoja, ¿sí? O sea, esta es una guía aparte. Nosotros podríamos tener esta guía aparte, como para tenerla presente mientras hacemos el dibujo. Vamos a borrar todo. Bien, ahora voy a decidir en qué espacio de mi hoja voy a ocupar el personaje, ¿sí? Nosotros vamos a pensar, esto es adicional, puedes hacer de una forma o de la otra o ambas juntas, ¿sí? Voy a pensar en los espacios en los cuales no está el personaje, ¿sí? Vamos a pensar en los cuales no está el personaje, la forma que se forma donde no está el personaje. Por ejemplo, acá sabemos que no está arriba de todo, ¿sí? Ya sabemos que no llega arriba de todo, sabemos que no llega arriba de todo, ¿sí? Vamos a ver en qué parte lo vamos a ubicar de la hoja. Nosotros nos estamos guiando en las formas. Nosotros nos estamos guiando con la forma de los espacios en blanco, entonces vamos a ubicarlos en el mismo lugar, ¿sí? Pero si vos querés hacer el personaje en más al costado, más al otro costado, estas guías de los espacios en blanco de los laterales no las tomes, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a pensar acá en el espacio que se forma acá, la forma que se forma, valga la redundancia, en el costado, ¿sí? Mirá la forma que se forma, ¿sí? No solo eso, sino esta parte, ¿sí? Mirá esta parte que se forma, ¿sí? Del otro lado, vamos al otro lado. Obviamente que es muy rústico todo esto, ¿sí? Es para ir empezando a achicar las cosas. Después tenemos otra forma en donde no está el personaje, que es básicamente cuadrado acá, ¿sí? Un cuadrado con un pedacito rebanado, ¿sí? Bueno, ahora ya tenemos los espacios en blanco. Ahora vamos a pensar en la forma del personaje en sí. Empecemos con la cabeza. La cabeza podemos hacer un óvalo, un círculo, perdón. Círculo. Y si querés abarcar lo que es la partecita de arriba del gorro, podés extender el círculo, el óvalo, ahí ya se transformaría en un óvalo. Hasta arriba. Fíjate que ni siquiera me interesa que quede exactamente perfecto, ¿sí? Ahora, la mano. Hasta el codo tenemos un rectángulo, ¿sí? Extendemos para este costadito para el pañuelo, eso, no sé qué es eso, el brazalete, ¿no? Hasta ahí. Después tenemos acá, vamos a ir directo hasta el codo, ya tenemos ubicado el bracito donde va. Ahora vamos a ubicar con un óvalo, esta parte es bastante parecida a la que habíamos hecho antes. Otro óvalo, medio círculo y medio círculo, ¿sí? Vamos más o menos. Ahora, para el cuerpo vamos a hacer lo mismo que hicimos con al inicio, pero vamos a curvar esta parte y la vamos a hacer coincidir con el borde de la manga. Y imaginemos la línea completa siempre. Ahora, sabemos que tenemos el cinto, círculo, bajamos. Esto estoy pensando, ¿no? Porque podríamos hacerlo de dos formas. Vamos a hacer así, no vamos a hacer como hicimos hoy, ¿no? Vamos a hacer hasta ahí y lo vamos a cerrar. Porque esta línea la vamos a extender. Vamos a extender para ubicar la pierna, ¿sí? Y hasta ahí. Ahora voy a ubicar la pierna que está adelante, porque es más fácil. La que está adelante es más fácil. Entonces voy hasta ahí. Me voy a dar cuenta que es un rectángulo medio extraño, ¿sí? Es un rectángulo. Si vos querés hacer exactamente el rectángulo, puedes hacer el rectángulo curvo hasta ahí, más o menos sería hasta ahí, y después le agregás el triangulito ahí, ¿sí?
Después del otro lado, bueno, la pierna del otro lado tiene que ser muy parecida. Muy parecida. Llega hasta lo que es el brazalete. Baja. Y siempre hace la línea completa, así está ahí. El zapato un óvalo puntiagudo. Del otro lado un óvalo más cortito. Bien, ¿qué nos falta? Ah, las manos. Las manos, vamos a hacer con otro color. Las manos vamos a hacer un círculo. Perdón, un óvalo. Y la otra mano acá. Otro óvalo. Después, para la parte del gorro. Para la parte del gorro podríamos hacer un gran óvalo, incluyendo la cabeza, con un lado más recto. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer el óvalo completo que hacerlo por partes, ¿sí? Esta parte es más recta y la parte de abajo más redondita. Bien, ahora ¿qué nos falta? Nos falta el pelo. Ya para hacer la parte de la cara lo que vamos a hacer es dividir en el centro. Esta línea, ¿te acordás que la hicimos hace un rato? Y esta línea nos va a ubicar en donde nacen las cejas, en donde terminan las cejas. Fíjate que yo hago una tercera línea más que me marca la altura. Si te fijas, esta está levemente más arriba. Después, otra línea vamos a usar para la base de los ojos, que también es la base de la puntita de la nariz. Otra línea para la parte de arriba de los ojos. Otra línea para el centro de las pupilas. Una línea debajo y arriba. Y para la boca, dos. Y acá tenemos un circulito para la nariz. Bueno, más o menos ahí tenemos que nos falta el ancho del ojo. Dividimos el ojo para ver el ancho de la pupila. A ver qué más podemos. Ah, la trenza. La trenza vamos a hacer círculos. Círculos, círculos, círculos. Cuadradito. Triángulo. Triángulo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya está. Ah, el pelo. Bueno, el pelo vamos a hacer un óvalo, otro óvalo y una L invertida. Y acá nos damos cuenta que nos faltó la oreja. Un óvalo más flaquito la parte de abajo. Bien, yo creo que ya podemos empezar a trazar nuestro boceto en el papel. Es difícil, no te voy a mentir, es difícil, pero no es imposible. Vamos a empezar a pasar al boceto. Vamos a hacer varias cosas. Podríamos empezar iniciando con el boceto directamente o iniciando con los espacios en blanco. Yo lo que voy a hacer es tratar de copiar el espacio en blanco en donde no está el personaje. Me voy a fijar y voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Empiezo por lo más fácil, que es los laterales, que son rectos. Eso es lo más fácil. La parte de abajo veo hasta qué parte de la hoja llega. Sí, más o menos. Todo va a ser más o menos hasta que yo pueda tener un boceto más elaborado. Pero esto va a ser una simple guía. Esta panza es un poco más hacia la derecha. Esto acá es medio deforme. Acá hay un medio círculo. Hasta ahí. Tenemos el primer lateral. Ahora vamos al segundo lateral. En el segundo lateral hacemos lo mismo. Empezamos por lo más fácil, la parte de afuera. Esto siempre te ayuda si vos estás haciendo el mismo formato, si estás trabajando en el mismo tamaño, en el mismo formato. Si no, solamente copiar la figura del personaje. El otro lateral, vamos a empezar. Empiezo por arriba, si te fijas. Y digo, bueno, más o menos llega casi hasta la mitad. Se achica bastante acá, se achica un poco más. Más o menos a esta altura. Anda educando tu percepción, ¿sí? Tenemos una pancita y otra ahí. Y acá más o menos hasta ahí. Todo esto igual es una mera guía. No es que tiene que ser exactamente así, no. Es una guía, ¿sí? Entonces, ahora voy a empezar por la cabeza. Por el círculo que es la cabeza. Yo sé que el círculo de la cabeza no llegaba hasta arriba, el gorro no llegaba hasta arriba, llega hasta ahí más o menos.
Entonces yo sé que en este espacio de acá tengo que hacer la cabeza, bien contra este sector. Digo, bueno, más o menos trato de que me quede lo más parecido al círculo. Tampoco me voy a volver loco, no hago el círculo de uno, sino que voy haciendo de a poquito. Intento llegar a la forma más parecida de a poco. Una vez que tengo el círculo, lo voy a extender para arriba para hacer el gorro. Voy a transformarlo en un óvalo. Transformo en un óvalo. Bien. Podemos limpiar un poco las líneas que no van para tener un acercamiento más. Bien. Ahora ya tengo el primer paso. Segundo paso. Vamos a hacer la parte de afuera del gorro. Ya estas partes de acá nos ayudan un montón a hacer la parte de afuera. Yo sé que tengo que rebanar un pedacito de arriba. Y la parte de arriba era más recta que la parte de abajo, que era más curva. La parte de abajo era más curva y atravesaba la cara. Atraviesa la cara y es más curva. Sigo esta curvatura y lo uno arriba. Del otro lado hacemos lo mismo. Sigo la curvatura y lo uno arriba. Trato de darle la forma más circular. Del otro lado también. Borramos un poquito. Bien, ya tenemos lo primero. Ahora vamos a dividir lo que es la esfera. Vamos a hacer la línea central, que si te fijas está como medio inclinada la cabeza. Entonces está más hacia nuestra derecha en la parte de arriba, y en la parte de abajo sí está en el centro. La parte de abajo sí está en el centro, y lo voy a extender un poquito más, que me va a ayudar a ubicar la posición del cuerpo. Entonces yo sé que el cuerpo más o menos sale en la altura de la unión de estas dos partes. Entonces sale ahí. Que habíamos dicho que era una forma de esta manera. Y acá vamos a hacer una curva para el cinto, otra curva para el cinto. ¿Sí? Fíjate el espacio que hay de este lado y el espacio que hay de este lado. Igual que en esta parte se ve un poquito más que de este lado por la posición en la cual está. Entonces ahora vamos a hacer la parte de abajo de la cintura, que habíamos dicho que le íbamos a hacer así. Vamos a hacer así nada más, porque esta línea la íbamos a extender para hacer la pierna. Y de este lado era curva. Esta parte ya me está guiando a dónde va a ir una parte. Esta parte ya me está guiando a dónde va a ir otra parte. ¿Sí? Fíjate que todo me está ayudando. Ahora, antes de dibujar la pierna, puedo irme al brazo. Digo, bueno, acá yo sé que tengo un óvalo. Acá tengo un óvalo que sale desde la cara prácticamente. Sale desde la cara prácticamente más o menos hasta esta altura. Y acá tenemos que formar esta figura. Acá tenemos que formar esta figura. Baja, espacio. Entonces si yo formo esta figura ahí, estoy bien. Lo que puede variar es esta parte de acá afuera. Esta parte de afuera, si mantengo la forma, puede variar. ¿Ves? Que no te limite, simplemente te va a ayudar, pero no te va a limitar. Entonces tengo el primer óvalo del brazo. El otro óvalo del brazo va acá bien pegadito y termina en punta en la parte de arriba y llega hasta la pierna. Ya, la pierna voy a borrar las líneas que no van para que no nos mareemos tanto. Ahora, lo que es la parte de la manopla, ¿cómo se llama esto? Pulsera, esa. Divido el óvalo por acá más o menos, hago una J así para el costadito y acá simplemente voy hasta ahí. Esa parte es bastante simple, ¿sí? No te vuelvas loco, hacerlo así nomás. Ahí. Y acá a la mano tenemos un óvalo. Después vamos a entrar en más detalle, obviamente, pero por el momento necesitamos tener la figura base.
Ahora, vamos a ver el otro brazo. El otro brazo está un poco más difícil porque no podemos hacer óvalos, pero tenemos la parte esta de acá que nos dice dónde nace el codo. Y sabemos que acá hay una mano. Vamos a empezar haciendo la mano, del tamaño parecido que vemos. Entonces, yo sé que de acá tengo que tirar una línea recta, más o menos hasta ahí. Y del otro lado tengo un óvalo, tengo un rectángulo, perdón. Tengo un rectángulo que va hasta ahí más o menos. ¿Sí? Después, acá está la manito. Después tenemos la división, que en este caso coincide con la altura del cinto. Y se extiende, era un triangulito, ¿te acordás cuando hicimos el boceto? Que le agregábamos un triangulito. Bueno, ahí. Bien. De todos modos, esta parte tal vez después la modifiquemos, pero por el momento nos sirve. Ahora vamos a hacer la parte del brazo de atrás. Esta parte simplemente era una línea. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Falta la colita de pelo. Vamos a hacer la colita de pelo. Tenemos un circulito a esta altura. Otro más. Fíjate que los hago completos. Después elijo con qué me quedo. Hago un cuadradito. Y otro circulito. Y acá era un triángulo y otro triángulo un poco más grande. Ahí está. Este es demasiado grande. Ahí. Bueno, ahora voy a hacer las piernas que quedaron a medio hacer. Primero vamos a hacer la pierna que está adelante. La pierna que está adelante tenemos esta línea guía. Vamos a ver hasta dónde tiene que llegar. Tiene que llegar más o menos hasta acá. Tiene que ser curva. Tiene que llegar más o menos hasta acá. Me fijo el espacio que hay entre esta línea acá y la de acá abajo. Trato de copiar el espacio. Sé que llega antes de esta parte de acá. Que esta parte la voy a cuestionar, obviamente, ¿sí? Voy a ver si es a la altura de la mano. Tiene que ser más para allá. Estaba más para allá. ¿Ven? Ya voy corriendo, está más para allá. Entonces, llegaría hasta acá, más o menos. Hasta un poquito antes de la mano, es hasta ahí. Hasta ahí llega la pierna. Y llega hasta esta altura aproximadamente. Porque acá tenemos el óvalo del zapato. El óvalo puntiagudo del zapato. Y ahora vamos a cerrar la pierna. Me fijo más o menos. El brazo termina más hacia la izquierda que la pierna. La pierna termina más acá. Entonces vamos a hacer la rodilla, estaría ahí. Y ahora vamos de manera curva hasta la otra punta. Bien, ahora tenemos la otra pierna. La otra pierna sabemos que sale desde la altura de la mano. Fíjate que esta parte ya la voy a modificar. Ya la habíamos modificado, la habíamos corrido para la derecha. Son guías que no te obligan a estar por ahí, pero te van diciendo más o menos tiene que ser por esta zona. Y ahora, yo sé que la pierna llega más o menos a través del zapato. Entonces, bien, vamos a hacer la unión de la rodilla con la otra pierna, más o menos ahí. Algo así sería. Y ahora el zapato, para hacer el zapato voy a curvar más o menos para guiarme a la altura. Y va a salir desde acá un óvalo hasta ahí. Bien, ya tenemos la otra pierna. Bien, ¿qué nos falta? Ah, nos falta lo que es la cara. Ahora vamos a la cara. En la cara teníamos varias cosas para ubicar. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ubicar la línea de las superior de las cejas. O sea, desde acá para arriba van las cejas. Voy a pensar en qué altura estaban más o menos. Ahí. Sí, esta línea sola vamos a hacer. ¿Por qué? Porque acá no solo vamos a ubicar las cejas, sino que vamos a ubicar el pelo. Yo ya sé que acá tengo que hacer el pelo. Tengo que hacer un óvalo para el pelo.
Antes de hacer las cejas hago esto. Otro óvalo para el otro pelo. Fíjate que el de este lado tiene que ser levemente más grande. Y ahora voy a bajar. Más o menos calculo la altura de las orejas. La de mi derecha está justo donde empieza el gorro. Veo el tamaño también más o menos. La de mi izquierda está un poquito más arriba. Trato de que sean del mismo tamaño. Y ahí ya tengo el pelo, ¿sí? Tengo el pelo, tengo el otro pelo curvo. Bien. Yo sé que puede ser un poquito difícil, así que tomate el tiempo, ¿sí? No lo hagas rápido, no te apures. Toma el tiempo para hacer cada detalle. Vamos a hacer la hebilla del cinto. La hebilla del cinto yo sé que tiene que estar más hacia la derecha que hacia la izquierda. Más hacia la derecha. Esta línea me ayuda a ubicar la mitad. Sí. Bueno, vamos a hacer los ojos y la nariz. Acá tenemos que ubicar varias líneas, ¿sí? Esta es la de la ceja de arriba, ¿sí? Ahora vamos a hacer una más cortita que nos indique la posición de las cejas, la parte inicial. Una más abajo que nos indique el espacio a dónde van a ir las cejas. Bien, paso 1. Después tenemos otra línea un poquito más abajo que es la altura de los ojos. Fíjate que las líneas sean paralelas entre sí, siempre paralelas entre sí, y perpendiculares, o sea que forman una T perfecta con la línea central. Eso es muy muy importante. Otra línea que nos va a marcar la altura de las pupilas, del iris, la pupila, del ojo, perdón, la parte de color, siempre me confundo. Otra que nos va a marcar el centro de la partecita negra del ojo. Otra que nos va a marcar la parte baja de la parte de color del ojo. Otra que nos va a marcar la base de los ojos y la de la nariz, que de paso ya podemos hacer un circulito acá. La base de los ojos y la nariz iba un poquito más ahí arriba del otro. Y debajo de esa línea tenemos la línea de la boca, de la sonrisa, y la línea de la mitad de los labios. Bien, ahora empezamos a trazar. Esta es la parte difícil. Yo voy a empezar por los ojos, porque los ojos yo sé que van desde... Tenemos la primera línea que es la de las cejas, la de arriba de las cejas, la de inicio de las cejas, la de abajo de las cejas, la de los ojos. Acá, esta es la de los ojos. Después tenemos dentro del ojo hay 1, 2, 3. Hay 3 líneas. 1, 2, 3. Estas van adentro, entonces esta es la del borde del ojo. Acá va el ojo. Voy a ver cuánta distancia tengo entre la nariz y el ojo y tratar de replicarlo. Y es un óvalo medio como deforme, más ancho en la parte baja. Fíjate la forma del óvalo. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Sabemos que por acá y por acá. Voy a fijar cuánto espacio tengo en este costado, cuánto espacio tengo en el centro. Este ojo se va a ver más cerquita de la nariz, un poco más cerquita de la nariz por la perspectiva. Después todo igual, esto lo vamos a revisar, pero simplemente para empezar. Ahora yo sé que acá adentro tengo una pupila. Y acá adentro tengo otra pupila. Más centrada está la de nuestra izquierda. Y en el centro de la línea del centro va la parte negrita. Ahora nos falta la boca. La boca, más o menos yo sé el ancho de la boca, que no lo marcamos, pero va más o menos hasta donde está el centro del ojo, hasta ahí, y del otro lado también. Entonces yo sé que la mitad de la boca va ahí. Vamos a hacer desde el centro la mitad de la boca, ahí, la parte de arriba. Después lo vamos a hacer más en detalle, ¿sí? Y ahí. Bien, ahora vamos a empezar a darle más parecido con Jessie, porque ahora es
es simplemente un monigote que no tiene mucho detalle, ¿sí? Vamos a borrar las líneas que no nos interesan y empezar a darle más detalle. La hoja, acordate siempre de utilizar una hoja lo más económica posible porque te vas a equivocar, ¿sí? Entonces es mejor que utilices una hoja que no sirva para que tengas un poco menos de presión a la hora de tener que hacer el boceto, ¿sí? Siempre utilizar la hoja más barata y después lo pasas a la hoja que va, ¿sí? Aparte de esa manera el boceto lo puedes pasar varias veces, es mejor, ¿sí? Puedes dibujarlo, pintarlo con un color, pintarlo con otro. Bueno, vamos a borrar también la línea central, las líneas que no se verían porque se superponen. La línea esta del gorro no se vería la línea central. Ah, no dibujamos las cejas, pará. Uf, casi borro sin hacer las cejas. Bueno, las cejas, para hacer las cejas yo sé que termina un poquito más. Tenemos esta línea, ¿sí? Esta línea que nos marca la altura de las cejas. Esta nos marca el inicio y esta nos marca la parte de base de atrás. Entonces yo sé que de este lateral nace un poquito más acá, antes de trazarla. Después yo sé que acá empieza acá y tiene que llegar por ahí, ¿sí? Entonces voy a tratar de copiar la curvatura, de hacerlo lo más parecido posible. Y del otro lado también yo sé que tiene que empezar sobre esta línea. Me voy a fijar a qué altura del ojo más o menos empieza, más o menos acá. Y sé que tiene que terminar en esta línea. Y también sé que la de este lado era un poquito más levantada. Bien, ahora sí seguimos borrando. Esta parte no se vería tampoco porque el pelo está por detrás. Ah, esta parte tampoco. Esta parte tampoco. Esta parte tampoco. Ahí se va viendo un poquito más, ¿no? El personaje se va viendo un toquecito más. Y viste cómo quedó la hoja, toda manchada. Por eso es tan importante que usemos una hoja que no nos interese perder, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es, yo tengo la referencia acá a mi izquierda, ustedes no la ven, pero voy a sacar el vidrio para poder verla y empezar a hacer los detalles. Vamos a elegir con qué nos quedamos y con qué no. La parte de arriba de los óvalos nos vamos a quedar, lateral nos vamos a quedar, del otro lateral nos vamos a quedar, vamos a rebanar un poquito acá para que se parezca lo más posible a nuestra referencia. Vamos entonces, esta parte la voy a cortar un poquito más todavía. Siempre empezamos a cuestionar nuestro boceto a medida que avanzamos. Si el boceto es nuevamente una guía, esta guía nos va a ayudar a ver dónde hay que dibujar las demás cosas. Ahora, yo sé que el pelo se divide a la mitad, entonces de la mitad voy a hacer lo siguiente. Voy doblando, le doy la forma más curva y bajo hasta ahí. Ahora vamos del otro lado, hacemos lo mismo, doblo, mantengo el óvalo, el ancho del óvalo, curvo, bajo y vuelvo a curvar. Bien, ahora vamos a las cejas. Las cejas le vamos a dar un poquito mejor forma, antes borro mejor las líneas. Vamos a repasar la formita
para que quede lo más prolija posible. Tiene que ser más ancha en la parte de adelante. La otra ceja vamos a hacer lo mismo. Más ancho en la parte de adelante. Si querés la podés pintar completa la ceja total. Este es el boceto. Bien, ahora vamos a los ojos. Vamos a modificar un poquito los ojos, que nos quede más parecido a la imagen de referencia. Voy a ver, la parte de abajo la voy a curvar un poco mejor. La parte de acá la mantengo. La parte de acá la vamos a rebanar un pedacito. Fíjate que ahí estaba, lo corté hasta ahí. Vuelvo para adentro, esta parte me parece que está bien. Después si encuentro algún error, lo arreglo. Acá iría las cejas, la pestaña, perdón, entonces sería más ancho. Voy a hacer la pestaña para afuera. Ya el lápiz está bastante ancho, entonces vamos a afilar el lápiz porque me está dejando una línea ancha donde no quiero y eso afecta mucho el trabajo. Vamos a afilar el lápiz. En el otro ojo también vamos a modificar un poquito. Vamos a ver la parte de abajo, la vamos a corregir un poquito la inclinación. Voy a mirar mucho la referencia en esta parte. Esta parte de acá me quedo hasta esta parte. Acá vamos a empezar a meternos un poquito por adentro. La parte de acá atrás me parece que está bastante bien. Y ahora vamos a hacer la parte de las pestañas. Engrosamos un poquito. Trata de que te quede lo más parecido a la formita posible. Bien, ahora la parte del color de los ojos. Vamos a empezar a modificar un poquito el círculo para hacerlo un poquito más redondito, más parecido. Viste que el boceto te va diciendo siempre en dónde dibujar las cosas, pero no es algo que te limita. El parte de adentro también. Vamos al otro. El otro tiene demasiadas líneas, vamos a borrar un poquito. Vamos al otro. Acordate que el tamaño lo tenés que mantener. Lo que estamos haciendo ahora es más o menos mejorar la forma redonda sin modificar el tamaño. El centro más redondito. Ahí tenemos. Después vamos a revisar. Mira, acá me acabo de dar cuenta que esta parte está muy ancha. Entonces, si noto un error, lo corrijo. Puede haber más errores también, ¿sí? Vamos a ir siempre, siempre, siempre cuestionando. Bien, ahora vamos a la nariz. La nariz, habíamos hecho un óvalo nada más. Ahora vamos a mantener la partecita de arriba y curvar. Y curvar. Ahí. Y la partecita de abajo más o menos más suave, más tenue tendría que ser. Bien, vamos a la boca. La boca me parece que está bien en la ubicación. Vamos a darle mejor la formita. Después si tenemos que modificarlo, modificamos. Pero por ahora creo que está bien. Parte de abajo. Y vamos a hacer algo que no hicimos, que es la parte de la sonrisita del pómulo. Bien, ahora vamos a hacer la parte de abajo de la cara. Pero antes de hacer la parte de abajo de la cara tengo que hacer la oreja. Yo acá hice la oreja a esta altura, ¿sí? Fíjate que si me fijo en la altura del ojo llega más o menos hasta acá, pero si me fijo en la referencia llega más o menos hasta acá la oreja, ¿sí? Entonces yo ya tengo algo que modificar. Voy a ver del otro lado, la oreja llega más o menos, la oreja de este lado está bien. Entonces esta oreja de acá va a ser mi referencia de altura. Esta oreja va acá, está bien. Y entonces la otra tiene que estar a la misma altura. Trazo si quieres una línea bien suavecita. Y para arriba también una línea bien suavecita, ahí un poquitito más arriba, acá. Borramos y vamos a trazar la oreja en el lugar indicado.
hacer la orejita. Vamos a rebanar el pelo, que el pelo también es un poco más arriba. Y ahí hacemos la orejita dentro del parámetro que marcamos. Es que ya esta modificación cambia bastante. Si yo no estuviese usando una hoja que... Si estuviese usando una hoja que es mucho más cara, estos trazos no los podría borrar, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que usemos hojas que no nos importe ensuciar. Vamos a hacer la parte de abajo de la cara. Ya viendo que esta parte es más gordita, esta parte es más llana. Acá tenemos el mentón. Del otro lado vamos igual, vamos desde abajo de la oreja. Desde abajo de la oreja, esta parte es un poco más llana. Ahí tenemos el mentón tiene que quedar en el medio, más o menos ahí. Bien, un poquito más ancho de este lado, siempre anda revisando, ¿sí? Anda revisando siempre, un poquito más ancho de este lado porque está medio de costadito. Y ahora sí. Ahora sí tenemos la carita. Vamos a hacer la mano. Esta parte es difícil, ¿eh? Tenemos solamente un óvalo para la mano. Sí. Dentro del óvalo vamos a hacer primero remarcar lo que es la manubrio, el manubrio no, lo que es la parte esta amarilla. Fíjate que lo agrandé levemente, ¿eh? Lo agrandé levemente. Sale un poquito por fuera. Redondeo las esquinas. Y ahora voy a hacer la mano acá, dentro. Primero subo de los dos lados. Doblo siguiendo el óvalo. Hasta que sale un poco en esta parte. Mira este espacio que hay acá. Y acá bajamos por fuera del óvalo. Ahora vamos de vuelta a la muñeca. Es a la muñeca Jessie. A la muñeca de la mano Jessie. Voy a borrar la línea que no va, que me parece que es la que está más cerca de la izquierda, no va. Esta es la que va. Acá hacemos una línea casi recta, pero no recta. Así, que llegue en curvatura. Si yo la seguiría curvando, llegaría hasta ahí. Pero la voy a cortar antes. Y acá vamos a bajar una línea recta. Y después del otro lado vamos a hacer una L. Y ahora dejo un espacio, subo. Una U. Se transforma en una U. Después acá una J. Hasta la curvatura. Y otra J. Hasta la curvatura. Ya tenemos ahí la manito de nuestra Jessie. Podemos, si querés, hacerlo un poquito más dentro del dedito, esta parte así. Eso hace que parezca más dedito. Vamos a la otra mano. No, a la otra mano no. Vamos a ir... ¿A qué podríamos ir? Vamos a ir al cuello acá. Porque me parece que es más fácil. Vamos a hacer el cuello acá. Me guío de esta parte de acá y de la cabeza. Medio círculo que llega hasta la mano. Del otro lado, desde casi el puño, desde casi los nudillos, un poquito para adentro. Solamente se ve ahí. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a hacer acá, desde lo blanco, ya vamos a empezar a recortar un pedacito. Ahí, más o menos. Y acá nacería el brazo. Acá vamos a hacer una S invertida. Después por fuera vamos a curvar y mantenemos el brazo hasta ahí. Y acá hacemos una contracurva. Vamos al brazo, esta parte, el codo.
vamos desde acá, vamos a ir cayéndonos con una pancita, vamos a caer con una pancita y salir para afuera, ahí. Desde el otro lado vamos a hacer casi lo mismo, seguimos el movimiento y hacemos la pancita y cerramos. Bien, ahora, ¿qué nos falta? Podríamos hacer la trenza que está ahí. Para la trenza habíamos dicho que no nos vamos a volver tan locos, simplemente que vamos a hacer un círculo, medio círculo. Remarcamos el medio círculo de ahí. Fíjate que lo estoy achatando un poquito. Remarco el medio círculo de ahí. Y del otro lado, acá empiezo por el moño. Vamos a estilizarlo un poquito el moño. Ahí. Después una J, pata para arriba. Una contra pancita. Y vuelvo de la misma manera. Pero por dentro acá voy a cortar. De acá vamos a hacer una J y la cerramos como una gota sería. Y ahí vamos ahí. Acá simplemente hacemos una línea. Y vamos a la parte de la colita. La colita vamos a hacer taca, tapa. Rebano un pedazo, rebano otro pedazo, bajo. Listo, ya está la trenza. ¿Era difícil? No era difícil. Ahora vamos a lo que es el torso. Para el torso voy a ir debajo donde se une con el cuerpo y bajo curvo, y acá empiezo a hacer una pancita al revés. ¿Sí? Borro la línea, afilo el lápiz siempre. Ahora vamos a la parte del cinturón. Viste que hice una pancita ahí, ¿no? Bueno, ahora voy a meterme un cachitín hacia adentro del cinturón. ¿Ves que el cinturón va ahí? Bueno, yo voy un cachitín y voy a curvar así. Esta curvatura la voy a hacer que salga por fuera, ahí. Y ahora voy a hacer el cinto desde el lateral. Fíjate que estoy haciendo por fuera el boceto que hice. Estoy ensanchando y lo voy a ensanchar un poquito más para abajo, todo el lateral, por otro lado también, hasta que llegue a la manga. Estamos ya partiendo desde el boceto, llegando al dibujo final con las modificaciones necesarias. Ahora acá voy a hacer una tirita, un palito, otro palito, y sobresale del otro lado de la hebilla, que todavía no la dibujamos, lo mismo, sobresale. Y ahora vamos a hacer la hebilla. La hebilla, bueno, hacemos el óvalo, mantenemos el óvalo. No le voy a hacer ese dibujito que tiene, porque no me interesa hacer ese dibujito que tiene, simplemente que sea Jessie y listo. Tal vez a la hora de colorear lo haga, pero ahora no, solo la hebilla. Tenemos acá dos botones, uno que está de esta forma, un óvalo, y otro que está en un óvalo pero un poquito más en diagonal, o sea, un poquito más de frente, y dentro tiene otra parte. Entonces vamos a hacer así. Este de acá abajo no se ve bien. Ahora vamos a hacer la parte roja de ahí adentro. La parte roja simplemente vamos a seguir la figura un poquito más para adentro acá, y a esta altura hacemos taca hasta el botón, y del otro lado taca y taca. Listo, ya está. Y si quieres hacer esas cositas, vamos a ver, hacemos así, bajamos. No te mates tampoco, estas se las así nomás, ¿sí?
baja ahí y acá. Fíjate que si vos te fijás realmente no está exactamente igual que Jessie, pero es Jessie, ¿no? Bueno, ahora vamos al otro brazo. El otro brazo, tenemos este óvalo. El óvalo se va a quedar tal cual. La parte de arriba va a quedar tal cual. El óvalo tal cual, la parte de arriba. Ahora, la parte de abajo es la que cambia. Voy a hacer como que viene más finito, va por el borde. Sigo por el borde. Y acá se mete para adentro y dobla. Dobla y se mete por dentro del otro óvalo. ¿Sí? Acá nos metemos para adentro un poquito, ensanchamos y bajamos. Del otro lado vamos por fuera, nos mantenemos ahí y ahora vamos a hacer lo que es esta cosa amarilla, que si vos sabés cómo se llama me lo decís, porque yo no tengo idea. Curvamos y vamos a darle la forma más parecida posible. Vamos recto acá, no era tan curvo ahí, vamos recto. Esta parte le falta un poquito, vamos recto. Cerramos recto. No es 100% recto, ¿sí? Y bajamos. Ya tenemos la otra parte. Ahora vamos a la otra mano. La otra mano es un poquito más difícil porque están los dedos más visibles. Primero, lo que vamos a hacer es, desde el borde no, un poquito más adentro, vamos a hacer una S recontra alargada dentro del óvalo. De esta manera. Es una S invertida, recontra alargada, ¿sí? Entonces, al final de esa S no voy a hacer nada por ahora. Más o menos, voy a ir por este sector, donde nace la otra parte de la mano. Voy a ir de manera curva por fuera. Ahí estamos. Bueno, más o menos a esta altura voy a trazar una línea imaginaria. O no tan imaginaria si la trazamos, ¿no? Bueno, y acá vamos a dividir. Voy a empezar por la mitad. Acá. Esta sería la mitad. Voy a bajar. Voy a bajar. Del otro lado voy a bajar y voy a bajar. Todavía no estoy dibujando ningún dedo así, sino que estoy haciendo ta, 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 ta. Ahora este lo vamos a hacer más estiradito. Ta. Y un poquito más estiradito. Ahora simplemente lo que voy a hacer es curvar las puntas. Curvo, 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 curvo. Si te sale, si querés, le puedes dar una mejor formita. Pero ahí es como te mostré, recontra simplificado. Ahora vamos a ir a la parte de lo que es el pantalón, el cinturón, piernas, zapatos, todo. Empecemos por el cinturón, por el pantalón. Acá el pantalón esta parte la vamos a curvar. Por fuera lo curvé. Y esta parte, fíjate que yo el cinturón lo extendí hasta la manga. Entonces voy a ir desde la manga un poquito más abajo. También voy a curvar. Sí, ahí. Voy a borrar las líneas que no van. Este es un trabajo muy complejo, ¿sí? Es difícil. Así que si no te sale, no te pongas mal, trata con otro trabajo que sea un poco más simple. Yo te voy a dejar algunas sugerencias ahí en la tarjetita, unos trabajos más simples. Bueno, ahora vamos a las piernas. Yo sé que acá tengo la división de una pierna. Voy a curvarla. Curvo. Y voy hasta ahí. Esta parte me gusta, me la voy a quedar. Ahora, esta pierna, ¿dónde termina? Me voy a fijar en la referencia. ¿En qué parte? Más o menos a esta altura, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a hacer una C de casa bien estirada o un paréntesis. Y vamos a ir, fíjate que la línea primera estaba ahí. Vamos por arriba. Bien. Bueno, ahora vamos al otro lado. Del otro lado sabemos que tenemos acá esta línea. Vamos ahí. Y nos metemos un poco más para adentro. Ahí. ¿Qué nos falta? Nos falta el cierre del pantalón que va ahí. Ahora vamos a evaluar si está bien como está, si tenemos que modificar algo. Acá, por ejemplo, mira, yo veo acá que esto me quedó muy lejos. Lo voy a subir.
Por eso te digo que el boceto es simplemente un boceto. Vos podés ir modificándolo. Entonces esto ya me da la pauta de que esto la tengo que corregir, ¿sí? Si yo llego a ver un error y no lo corrijo y después veo que el dibujo quedó mal, es absolutamente culpa mía, porque no estoy corrigiendo los errores que veo. Cada vez que trabajes va a haber errores, entonces es mejor que estés abierto a críticas, o si no le puedes preguntar a alguien más que tengas por alrededor, que por ahí te puede ver algo que vos no ves. Bueno, vamos a la otra pierna. En la otra pierna yo ya sé que esto tiene que ir más arriba, por lo tanto, ¿sí? Vamos ahí. Estoy subiendo un poquitín. En donde termina la pierna me parece bien. Bueno, lo dejo ahí. Vamos a bajar hasta ahí nomás, porque primero quiero arreglar esto. Entonces, yo voy a ver el ancho de la pierna. Fíjate que el ancho de la pierna me quedó demasiado ancha. Esta parte la vamos a mantener bien. Hasta ahí está bien. El tema es acá. Acá. Vamos a rebanar un pedacito. Hasta ahí. Mira todo el pedacito que rebané. Bastante. Borro la otra línea que no lleva. Voy a ver la inclinación de esta rodilla. Esta rodilla está demasiado inclinada para afuera. Voy a corregir la inclinación. Mira cuánto corregí. Un montón. Ahora, vamos a corregir el ancho de esta pierna. Si me fijo, el ancho de esta pierna debe ser más ancha que esta. Más o menos. Supongamos que es hasta acá. Como yo levanté un poquito, tengo que levantar un poquito también el boceto, ¿sí? Entonces vamos hasta el nuevo punto. Bien. Ahora, si yo corrí para arriba las piernas, por lógica, tendría que correr para arriba los zapatos. No. Entonces, yo sé que este debe ir más arriba. Vamos a hacerlo más arriba. Vamos a hacerlo más arriba. Habíamos empezado haciendo un óvalo, vamos a hacer un óvalo de la misma forma. Un óvalo puntiagudo más arriba. Fíjate que antes de borrar, corrijo. Antes de borrar, corrijo. Una vez que corregí, puedo borrar. Ahora, voy a empezar a que se parezca un poco más al zapato en cuestión. Entonces yo sé que acá tiene que ser un poquito más flaquito. Tiene que ser más chato acá. Tiene que ser más chato ahí. Y acá tenemos una curva. Más o menos ahí. Y acá está una villa. Hasta ahí. Más o menos. Tampoco te vuelvas loco que quede perfecto, perfecto, no. Bueno, este también lo tenemos que subir porque habíamos subido todo. Entonces vamos a subirlo un poquito. Y fíjate que lo achiqué también. No solo lo subí, sino que lo achiqué. Lo achiqué, me parece demasiado. Vamos a ir un poquitito menos. Si yo no me cuestiono a mí, no tengo manera de mejorar, chicos. Entonces ahí. Y ahora borramos las que no van. Y le damos más la formita parecida a lo de Jessie. A la bota de Jessie. En la bota de Jessie, ¿qué decía? ¿Te acordás? Porque tenía un nombre, pero no era el nombre Andy. Acá tenemos una partecita así y la hebilla. Y después, acá en esta se ve la suela, en la otra no se ve la suela. Ahí está. Y por la perspectiva esta pareciera que no tiene tanta punta, fíjate, ¿viste? Esta como que está más de costado, se ve como más puntiagudo. Analiza eso también, ¿sí? No es que las dos tienen que tener punta sí o sí, sino que depende de cómo está la perspectiva, se ve. Bueno, ahora vamos a revisar el
el tema de la cintura, acá siento que le falta un poquito. Mira esta parte acá. También vamos a ensanchar un poquito acá. Sí, igual tiene como una franja negra todo alrededor que vamos, cuando remarquemos vamos a hacer que quede más gruesa al borde de lo que son las botas. Bueno, las manchas, vamos a hacer las manchas. Tenemos una mancha acá, miren las manchas, las hacemos así. Una mancha acá, otra mancha acá, y una mancha acá, y otra mancha acá. Después acá tenemos una mancha, fíjate que queden parecidas nomás, no hace falta que quede exactamente igual, son manchas. Una mancha grande ahí, después acá en diagonal a esa, otra manchita, otra manchita acá, medio como casi con forma de corazón. Qué corazón raro. Una acá, otra más acá, con la forma de América del Sur. ¿Qué mapa es ese? Yo estoy haciéndolas así nomás, Y otra forma acá. Y una acá. Creo que ya está. Bueno, vamos... Ah, en las mangas nos faltan acá estas cosas que tiene que son... Vamos a hacer ta, 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 ta. Cerramos, cerramos, cerramos. Del otro lado, de la otra manga, también... Esta es más difícil porque está como más de frente. Vamos a hacer la línea guía. Y uno... Y después dejo un espacio, 2, dejo otro espacio y 3. Al remarcar vamos a hacer que no se vea la línea de adentro, ¿sí? Porque necesitamos que no se vea. Bien, ahora sí vamos de vuelta a lo que es el gorro cara. ¿Qué es el gorro cara? Vamos a afilar bien el lápiz. Acá vamos a ver mejor la forma del gorro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser mejor la forma del gorro. Voy a revisar a ver si me gusta cómo está. Voy a redondear un poquito más esta parte y voy a fijar que más o menos por acá me voy a rebanar un pedacito. Está demasiado grande. Por ahí esta parte está bien. Ah, acá tenemos el pelo, ahí, nos faltó ahí. Y después esta parte también me gusta. Bien. Bien. Ahora voy a borrar la parte que no va. Y sabemos que el gorro tiene en el costadito como una especie de línea de decoración, no sé qué es. Vamos a hacer primero. No me gusta esta parte. Para, no avancemos. Si no estamos conformes, no avancemos. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bien, entonces. Acá tenemos pelo. Bien. Vamos a hacer un borde finito primero. Un borde finito. Todo a lo largo del gorro. Sombrero. Andy decía, tengo una serpiente en mi zapato. ¿Y esta qué decía? ¿Tenía algo que decía o no decía nada? Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo. La parte de atrás, esta parte me parece que la vamos a mantener como estaba. No tengo nada para criticarle. Ahora, ¿viste que tiene como unas cositas raras? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas onditas. Sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, una viborita. Sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra. Uy, ahí quedó mal, ¿ves? Que quede más o menos prolijo. Ahí, 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 ahí. Del otro lado seguimos. Y ahora lo vamos a hacer doble.
pero ahí no terminó, porque ahora hay una parte que tenemos que borrar. Por ejemplo, acá voy a borrar todas las partecitas. Esta sube y se borra. ¿Sí? Sube, borra. Cuando sube, borro. Cuando sube arriba del gorro, borro. Sube, borro. Sube, borro. Una de los dos lados de la curva tenemos que borrarla. Uno de los dos lados de la curva lo borramos. Uno de los dos lados de la curva lo borramos. De todas. Uno de los dos lados de la curva lo borramos. Uno de los dos lados de la curva lo borramos. Uno de los dos lados de la curva lo borramos. Uno lo borramos. Uno lo borramos. Uno lo borramos. Uno lo borramos. Este era... ya me estaba mareando. Ahí lo borramos. Uno lo borramos. Siempre el mismo, Si borro el primero, tengo que borrar siempre el mismo. Ahora, voy a hacer así. Desde ahí continúo. Desde ahí continúo. Desde ahí continúo el gorro. 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 Así, la segunda línea también. Continúo el gorro. Todo. Sí, completo. Todo. Y ahora, la S la voy a cerrar ahí. La que está por debajo la cerramos así, ¿sí? Cada una la cerramos ahí. Si se borró demasiado al otro lado, acomódalo, ¿sí? Básicamente así es como hacemos las zigzag. Trencitas. Acá las trencitas vamos a hacer así. Primero vamos a ir haciendo desde el bordecito. Dividimos el pelo desde el bordecito. En la próxima clase lo vamos a colorear, así que no te olvides de suscribirte, que me recontra super mega hiper ayudas. Seguí la curvatura. Para que vamos a corregir porque estoy diciendo que si veo un error lo corrijo y estoy haciendo un error y no lo estoy corrigiendo. ¿Quién me entiende al final? Bien, ahora el siguiente paso es, vamos a hacer B para abajo, ¿ve? En dos, cada dos, en dos filas, una subimos, una bajamos, una subimos, una bajamos, una subimos, una bajamos, subimos, 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 bajamos. En la siguiente lo mismo, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, bajamos, subimos, 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 bajamos, y así en las que tengas. Acá ya solo puedo subir, ahí puedo bajar un poquito, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, subo, y así en ambos. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Trato de que sea parejito, una línea en comparación con la otra. Me cuesta más el lado izquierdo, no sé por qué. Bueno, ahora sí, lo pasamos al boceto, a la hoja definitiva, y acá tenemos a nuestra Jessie. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado, acordate de suscribirte,
Desde ya, muchísimas gracias por mirar, te mando un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Que tengas un hermoso día, tarde y noche.